menos tornillos o más tornillos de lo necesario. Si ponemos menos tornillos, la placa madre se va a quedar sin soporte en algunas partes y por lo tanto podría llegar a romperse cuando queramos colocar otro tipo de piezas como lo son la memoria RAM o cualquier pieza que vaya en una tarjeta de expansión. Después de colocar correctamente todos los tornillos y checar que no nos falte ninguno, procedemos a colocar los componentes internos que vienen siendo las tarjetas de expansión. En este caso la memoria RAM se conecta en el puerto DDR. Hay que checar siempre que correspondan los pines al puerto correctamente y que sea la tecnología adecuada. Si utilizamos una DDR2 en un puerto DDR1 no va a encajar. Cuando se oye un ruido y los dos seguros de los lados se cierran, la memoria RAM está correctamente colocada. Después ponemos la tarjeta NIC que estaba colocada en la placa madre en un puerto especialmente dedicado para ella. Hay que checar que encaje muy bien, a veces se puede fijar con algún tipo de pegamento especial para equipo electrónico, en este caso no será necesario. Hay que checar también que el orificio del tornillo de la NIC corresponda a la placa a lo que es el gabinete, porque si no quiere decir que la estamos colocando mal. Ninguna pieza debe forzarse a la hora de atornillarse. La pieza se fuerza a la hora de atornillarse, quiere decir que está mal colocada. Después de colocarla, que es la NIC, vamos a poner el procesador. El procesador tiene muchos pines y hay que checar que correspondan correctamente a los del zócalo, porque si le dobla alguno, la computadora dejará de funcionar. Después procedemos a colocar lo que son los lectores de memorias externas, como son la disquetera, el quemador, los lectores de tarjetas. En este caso estamos colocando la disquetera. Siempre se ponen de afuera hacia adentro para evitar que en algo nos estorbe, y hay que checar que los orificios de los tornillos corresponden correctamente al lugar donde los estamos colocando para no forzar la pieza. Pueden ir colocadas de diferentes formas en diferentes lugares, sin embargo siempre hay que checar que encajen muy bien y no forzar ninguna pieza. También hay que procurar utilizar los tornillos adecuados para que todo salga bien y no se dañen las piezas debido a forzarlas o a que se barran los tornillos. Hay que checar que no nos falte nada. En este caso estamos atornillando solamente por un lado, sin embargo cabe aclarar que todas las piezas deben de ser atornilladas por ambos lados utilizando el número de tornillos adecuados. Generalmente es 4, aunque en algunas piezas se pueden utilizar más, los que sean necesarios para fijar. Las piezas no deben de quedar bailando. Una pieza queda mal atornillada, va a quedar bailando, y cuando queramos conectarle nosotros a la placa madre, conectar los cables necesarios, vamos a batallar mucho, porque al hacer presión vamos a mover el lector, inclusive podemos llegar a dañar la conexión, el lugar donde va la conexión. Todas las piezas tienen generalmente una sola forma de encajar. Pueden ir en varios lugares, pero siempre encajan solo de una forma y tenemos que encontrarla. Si vemos que no encontramos la forma adecuada, no debemos de forzarlo. Si forzamos la pieza la vamos a romper. En este caso estamos colocando el disco duro. También estamos colocando solamente 2 tornillos por motivos de velocidad. Sin embargo hay que colocar los 4 cuando así se trate de un ensamblaje real. Después de colocar los tornillos hay que verificar que la pieza quede bien ensamblada, que quede fija al gabinete y que no se mueva demasiado para poder conectar los cables cuando es el momento. Ahora procedemos a conectar el quemador. El quemador también se coloca como los demás drivers externos, de afuera hacia adentro, para mayor comodidad y para evitar que se atore. Hay que checar que los orificios de nuestro driver correspondan a los orificios del gabinete para no barrer las piezas, para no forzarlas. También tenemos que checar que los tornillos son los adecuados y debemos de atornillarla con el número de tornillos suficiente. En este caso son 8. El quemador de discos lleva 8 tornillos, 4 de cada lado, para que no baile y para que a la hora de que la conectemos a la placa madre no dañar lo que son los lugares donde van las conexiones. Por motivos de velocidad nosotros solo colocaremos 2 tornillos en vez de los 8, pero se sugiere colocar los 8 en otros. En este caso con solo 2 tornillos logramos que la pieza quede. Ahorita estamos colocando lo que es el disipador. El disipador ayuda a extraer el calor del procesador para que este no se queme, y siempre va acompañado por un abanico. El abanico siempre va atornillado encima del disipador. El disipador tiene que fijarse a la placa para que no se mueva. Como ya les dije, como tiene un abanico siempre encima, si no le ponemos algo que lo fije, va a bailar y se va a zafar y va a dañar la computadora. Es un proceso un poco difícil, requiere algo de paciencia, pero nosotros nos daremos cuenta que va a ser un clic cuando llegue a atorar. Cuando haga ese rito y chequemos que quede fija la pieza, ya estará bien colocada. Una vez bien fija, colocamos lo que es el abanico. El abanico solo se puede colocar una vez fijo lo que es el disipador, porque si no vamos a batallar a la hora de atornillarlo. Hay que tomar en cuenta que los tornillos del abanico generalmente son más largos.
No podemos utilizar tornillos cortos porque no va a alcanzar a atornillarse correctamente en el disipador de lo que es nuestro procesador. Tenemos que usar los tornillos largos. Siempre hay que estar checando que estemos usando los tornillos adecuados, es muy importante, siempre hay que tomarlo en cuenta. No hay que tener los tornillos revueltos, si se puede tener los tornillos de cada pieza por separado, es mejor. Aquí estamos colocando lo que es el abanico, lo estamos conectando a la placa madre para que obtenga energía eléctrica de ella. No lo vamos a conectar directamente a la fuente de poder. La siguiente pieza que vamos a colocar es precisamente esta, la fuente de poder. La fuente de poder se recomienda conectar hasta el último, sin embargo es una pieza muy difícil de conectar y con la que generalmente se requiere algo de ayuda. Y si ya tuviéramos más piezas conectadas y más cables batallaríamos más, entonces la estamos conectando ahora. Sin embargo no estamos conectándola a las demás piezas, todavía no estamos conectando la corriente a las demás piezas, solamente la estamos atornillando al gabinete. Para esto siempre se requiere algo de ayuda, se recomienda hacerlo entre 2 personas o 3 personas, las que sean necesarias. Cuando se esté trabajando solo se va a batallar más, recomendamos siempre trabajar en un equipo y en un lugar amplio con las herramientas adecuadas. Aquí lo estamos atornillando. Hay que aclarar que aquí podemos confundir los tornillos que sujetan nuestra fuente de poder al gabinete y los tornillos que sujetan las tapas. No hay que confundirlos, hay que conectarlo correctamente, porque podríamos llegar a colocar 4 tornillos y nuestra placa, nuestro gabinete quedaría separado de nuestra fuente de poder porque estamos colocando tornillos donde no son. Siempre hay que tener en cuenta dónde estamos colocando los tornillos, ver que correspondan a los orificios de la pieza que estamos conectando. Después procedemos a conectar los drivers que ya habíamos atornillado en nuestro gabinete, los procedemos a conectar a la placa. Se conectan con cables especiales. Estos cables solo tienen una forma de entrar. Si el cable no está entrando no hay que forzarlo porque vamos a doblar los pines donde va la conexión. Hay que tener cuidado también con los cables dobles, como por ejemplo el cable que conecta nuestro disco duro y nuestro quemador a la placa madre. Ese es doble y solo entra de una sola forma, no podemos intercambiarlo. Y este va colocado en el puerto IDE. El puerto IDE es fácil de identificar el lado porque tiene una pequeña pestañita, y lo que es el puerto donde está en la placa madre también tiene una pestañita. Estos deben de encajar. Si lo estamos conectando al revés nos vamos a dar cuenta y si lo forzamos vamos a doblar un pin. Ya cuando tengamos todo conectado a la placa madre, procedemos a conectar los cables que conectan la placa con nuestros botones de encendido, apagado, reset y las luces que van por fuera que nos indican las actividades del procesador. Estos cables son diferentes y dependen del gabinete. Estos cables son diferentes en cada gabinete dependiendo de la marca, pero hay una forma de conectarlos. Los cables tienen un nombre y la placa madre tiene también los nombres escritos, entonces siempre hay que checar que los nombres correspondan. El de lo que es el cable speaker, el cable de los LEDs, el cable del reset, el cable del encendido, todos traen un nombre en blanco, y la placa madre donde va el conector también trae el nombre. Solamente checamos que esto corresponda y no vamos a equivocarnos. Como les digo, no hay un procedimiento estándar para conectar estos cables porque son diferentes y dependen de cada gabinete. Inclusive muchas veces vamos a encontrar que nos sobra algún cable que nuestro gabinete no trae la conexión. Los cables importantes son los encendido, el botón de apagado y los botones que indican que la computadora está encendida y que indican actividad en el procesador. Después de conectar estos cables, checar que estén todo correctamente conectado, que no nos sobre ningún pin. A veces los conectamos mal, quedan solo 3 pines conectados y el cable tiene 4 orificios, entonces no va a agarrar corriente y ni siquiera la vamos a poder prender.